Hola, bienvenidos y bienvenidas. Estás escuchando Expansión Estelar. Si llegaste hasta acá es porque has estado buscando respuestas a preguntas existenciales, preguntas como ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Y por qué estás acá? ¿Hacia dónde vas? En realidad casi siempre son un montón de preguntas sin respuestas y también estás aquí porque tú sabes que hay algo que está mal, porque hay algo que no encaja, no sabes exactamente lo que es, pero sí sabes que hay algo que no te termina de cuadrar. Yo soy Alcione y si es la primera vez que estás por aquí, te recomiendo que escuches desde el primer programa, Contacto del Inicio, para que así puedas entrar en el contexto del tema del día de hoy. ¿Realmente fuimos a la Luna? Sobre la gran incógnita si realmente el hombre pisó la Luna en 1969, la respuesta sencilla es no. Para los que están siguiendo esta divulgación, ya sabrán por el capítulo anterior que la Luna es un satélite artificial, una vieja nave andromedana, hueca y con una superficie completamente metálica, una estación espacial, la Estación Espacial Lunar. Y que lo que vemos desde la Tierra es un holograma que se proyecta sobre la superficie de la cara visible de la Luna. Eso, sumado a las bandas Van Allen, entonces, si no hay superficie rocosa o de arena, y las bandas Van Allen significan una barrera de radiación ionizante peligrosa para la biología, la respuesta definitiva es no. No fuimos a la Luna en 1969. Pero desarrollemos el tema que es bien interesante. Robert, del canal Despejando Enigmas, quien es uno de los contactados de la raza taigetiana, al igual que Gosha, del canal Agencia Cósmica, y Cristina y Estela, de Conocimiento Pleiadiano, Robert comparte una serie de conversaciones con Svaruderra, quien nos cuenta el por qué el alunizaje es un acto de magia con imposibilidad técnica de haberse realizado. Con lo dicho anteriormente, pues tenemos razones de sobra para dudar de las misiones Apolo, sobre todo de la misión Apolo 11 y las recientes misiones de los chinos, por supuesto, que dicen haber visitado el lado oscuro de la Luna, pero que no han mostrado ningún alunizaje o supuesto alunizaje. Y también, curiosamente, no han mostrado imágenes despegando o llegando a la Tierra. ¿Curioso o intencional? Bueno, sabemos que es intencional más que curioso. Tampoco tendría sentido lo que nos mostraron como ese pequeño paso del hombre y el gran salto para la humanidad, como lo dijo Neil Armstrong, nuestro hipotético primer hombre a la Luna. Que por cierto te dejo un detallito, un detallazo, que Neil Armstrong es masón de grado alto y que fue uno de los que estuvo tratando de hurgar, por decirlo de una manera bastante decente, en una de las entradas intraterrenas, la conocida, o no sé si tan conocida, Cueva de los Tallos. Y ahí hay tema para investigar, pero que te quedas de verdad de impacto, la Cueva de los Tallos. Y con respecto a Kubrick, se dice que fue quien hizo este set para filmar el alunizaje y poder demostrar el poderío de los norteamericanos en la carrera espacial. También Kubrick hizo películas como Odisea 2001, donde o tenía mucha imaginación o tenía demasiada información. Una reflexión personal que me llevó a una pequeña investigación y es sobre que es curioso que en nuestro sistema solar todos los planetas, estrellas, asteroides, cometas, lunas, todos tienen su nombre, todo está catalogado. Y todo está nombrado, así sea con un nombre o con códigos de números y letras. Menos el Sol, que simplemente es el Sol, cuando sabemos que en la cartografía que manejan las razas con tecnología de navegación estelar se llama Sol 13 y esto es por la cantidad de planetas que había en nuestro sistema solar antiguamente, 13 y hoy son solamente 12. Y las lunas de Júpiter, por ejemplo, que son montones de lunas, todas tienen nombre. Europa, Ganímedes, Sinope, no sé, y otras que tienen números y letras, tienen siglas. Y la luna es solo la luna. Entonces, como la luna es una nave andromedana, debería tener nombre, porque las naves también tienen sus nombres. Por ejemplo, la nave, que es la que está detrás de la luna, que se llama Viera, y la otra nave andromedana también, que está en la órbita de Venus, se llama Varena. Y un detalle aquí es que no todas las naves andromedanas son redondas. O sea, sí hay redondas en Saturno, pero las que están por aquí, que son igual naves biosfera, tienen otra forma, tienen forma de punta de lanza. La cosa es que, según la mitología romana, Diana es la diosa virgen de la casa, protectora de la naturaleza y la luna.
Y su diosa equivalente en la literatura griega es Artemisa o Artemis en griego antiguo. Entonces es posible que el nombre de nuestra luna sea Diana o Artemisa, Artemis. Y curiosamente la nueva misión que propone poner a la primera mujer en la luna y al próximo hombre en la luna en el año 2024 se llama Proyecto Artemis. Y Artemis en la literatura griega era la hermana melliza de Apolo, hija de Zeus y Leto, y que formaba parte de los dioses del Olimpo, donde yo creo, obviamente, que se ha romantizado la mitología, cuando en realidad eran historias bastante terribles, historias de abuso, de poder, de dominio, de endogamia, en fin. Es como el perfil que tienen los controladores. Y esto a mí no me parece casualidad. No sé, o sea, porque ellos todo lo hacen con código, con encriptado, todo es como simbología, y todo siempre es muy ritualístico. Entonces es posible que la luna se llame Diana o Artemis. Entonces, con lo que ya sabemos de la luna hasta ahora y siendo coherentes con la línea de relato que estamos siguiendo, pues las misiones Apolo no tienen ni pie ni cabeza, ni pata ni cabeza. O sea, ellos no pudieron ir más allá de las bandas Van Allen. Entonces, igualmente las misiones Apolo no tenemos registros o no nos han mostrado registros como saliendo de la Tierra, alejándose ni acercándose a la Tierra. Si hablamos directamente de las bandas Van Allen, tenemos que las bandas Van Allen se forman a partir de la magnetosfera, que es natural de todos los planetas. Y la diferencia es que la cantidad de energía medida en radiación es mucho mayor en las bandas Van Allen y de energía o fuerza demasiado grande para el planeta. Es decir, las bandas Van Allen despiden o están compuestas de energía de radiación ionizante, que la radiación ionizante es altamente peligrosa a la biología, y con esto forman una barrera etérica que previene que se salga de la Tierra en naves de baja tecnología. ¿Qué te puede pasar si estás en contacto con esta radiación ionizante? Pues esta energía cambia nada más y nada menos que la estructura atómica, o sea, destruye la materia, destruye los tejidos, las células, el ADN, o sea, destruye todo y sería fin. Y aquí hay algunos datos que compartieron las chicas de conocimiento pleiadiano recientemente, que es lo siguiente. La magnetosfera posee radiación electromagnética que no es inocua a la biología, pero no es tan peligrosa para la vida y por supuesto que no es tan dañina como la radiación ionizante. Y la radiación ionizante significa que despide partículas que ionizan a la materia que entra en contacto con ella, cambiando su estructura atómica, es decir, dañándolo todo. Se puede ver a las partículas, o sea, se puede ver o entender a las partículas de radiación ionizante como pequeños balazos que van en todas direcciones, destruyendo todo a su paso, materia, tejidos, células, ADN, todo. Ese es el tipo de radiación también conocida como nuclear o proveniente de metales pesados radioactivos clásicos como el plutonio, el uranio, estroncio y derivado. Bueno, en realidad el plutonio es un derivado del uranio. ¿Vieron la serie de Chernobyl? Bueno, algo así y peor. Y la radiación electromagnética, claro, es lo natural de los planetas. Es resultado de un flux de una corriente eléctrica. Entonces, para atravesar las bandas Van Allen se necesita de naves de alta tecnología que cambien de densidad. No las de cohete, esas no pasan por las bandas Van Allen por pura física nuclear. Se sabe que las misiones Apolo son mentira. Si atravesar las bandas Van Allen es atravesar por radiación ionizante, que podría rostizarte, y digamos que pongamos un ejemplo que no te rostizaras hipotéticamente, porque es evidente que la radiación destruye la biología, pero digamos que lograron atravesar las bandas, lograron atravesar las bandas Van Allen. De ser así, igual tendrías una expectativa de vida muy corta por la exposición a la radiación. Y entonces, ¿cómo encaja aquí el relato oficial del hombre en la luna con la tecnología que dicen tener en 1969? Digo que dicen tener porque la ciencia y la tecnología que nos ofrecen a nosotros debe estar desfasada, mira, al menos 100 años, por decirlo por lo bajo, porque si nos basamos en las patentes de Nikola Tesla,
cuando en 1800 no sé cuánto ya él había pensado en pequeñas naves voladoras no tripuladas, o sea, drones, y transmisión de datos de manera inalámbrica. O sea, Internet hace más de 100 años, el concepto de Internet hace más de 100 años. De hecho, yo creo que Steve Jobs se inspiró en la tecnología de Tesla para crear el iPhone. Y, y bueno, de ahí todos los smartphones que tenemos con datos inalámbricos en la palma de la mano. Y bueno, que es increíble cómo nos han metido tantos goles con respecto a esto. Con respecto a esto y todo en realidad. ¿Cómo pudieron atravesar las bandas Van Allen de ida y de vuelta y aún así superar una expectativa de vida mucho mayor de una persona expuesta a radiación? Por ejemplo, Neil Armstrong murió a los 82 años de edad. Es decir, tenía 39 años en el 69 y vivió después de eso, que 46 años más. Buzz Aldrin todavía está vivo, tiene 91 años. Y el otro astronauta, Michael Collins, que fue el que se quedó orbitando mientras los otros supuestos 2 hombres pisaban la Luna, tiene 91 años. Y un datito curioso, que a mí me pareció curioso, es que los 3 nacieron en 1930. Bueno, en conclusión, la conquista del espacio es un fail de la NASA. Es demasiado, son demasiados cabos sueltos. Por ejemplo, la NASA no tiene las grabaciones originales de la misión Apolo 11, sino lo que tiene son las réplicas. Entonces, ¿cómo es posible que cuando estaban preparando los festejos, los grandes festejos para celebrar los 40 años de la misión Apolo 11, admitieron que, o sea, pero escucha esto, admitieron que no pudieron encontrar las grabaciones originales del alunizaje porque al parecer se habían extraviado? O sea, extraviado entre los diversos cambios de administración, etcétera. No. Y al final resulta que las cintas no las tenía la NASA, la tenía otro tipo por allá, que las había comprado, no sé. O sea, a mí esto me huele a la mentira más hedionda de todas las mentiras. O sea, la conquista del espacio, el primer alunizaje, el mayor logro espacial, un salto a la humanidad y a la ciencia, y así nada más se extravían las cintas originales que documentaron eso. Y por supuesto que llama la atención todo esto del alunizaje, porque claro, sonaba como demasiado sorprendente, pero entonces de repente tú empiezas a ver cabos sueltos, así como una cosa muy sencilla, las cámaras fotográficas. O sea, ¿cuánta temperatura hay en la luna? O sea, ¿hace mucho frío? ¿Cuántos grados hace? ¿Qué película era esa que resistió, que no se veló, que llegaron intactas? O sea, tú tienes un teléfono ahora, teléfono normal de esos, que los que tenemos todos, un smartphone, y a un poquitito de frío baja un poquito la temperatura y el teléfono se queda sin batería enseguida. Entonces, ¿cómo hizo la cámara? Que una cámara normal y un rollo normal, Kodak común y corriente. Y claro, después vas viendo las cosas en perspectiva, vas viendo las diversas teorías que hay, que si la bandera, que si, bueno, todas esas teorías que la gente ha dicho, que se ha cuestionado y que la NASA ha tenido respuesta para todas y cada una de esas. Pero bueno, aquí nos estamos refiriendo a otro tipo de detalles y más cuando escuches la respuesta de Esbarú con respecto a esto, pues ahí tiene tiene una lista muy grande de fallos técnicos de esa misión y honestamente, como te digo, o sea, lo ves en perspectiva y ves esa chatarra. Es una lata de sardina, esa chatarra, ¿cómo eso iba a llegar a ninguna parte? O sea, es que es como absurdo, como que nos han visto la cara, es la verdad. Y claro, ahora más que nunca estoy consciente de que estos muchachos no fueron a la luna, que nos han mentido todo este tiempo, porque simplemente no pueden salir de la Tierra más allá de las bandas Van Allen. Y claramente que no me creas a mí, por supuesto, la verdad no es absoluta y cada uno tiene el derecho de creer lo que quiera crear para su percepción de la realidad, pero sí que hay muchas cosas, muchas preguntas y muchas cosas raras y muchos misterios relacionados con ese extraño satélite que llamamos Luna. Un cuerpo que aunque es sólido y hueco, tiene bastante masa que sí influye en las mareas de la Tierra, pero como dijimos anteriormente, en otros planetas hay fenómenos de marea y no tienen luna. Erra, por ejemplo, del sistema solar Taygeta no tiene luna y tiene el fenómeno de las mareas.
Lo otro que he escuchado como razón de por qué la NASA dice lo que dice es cierto, es porque es que la gente se pregunta, o algunas personas se preguntan, ¿por qué entre todos los telescopios ningún astrónomo ha dicho nada raro, ha presenciado nada raro, todos observan lo mismo, ninguna anomalía en la Luna? Y aquí cabe hacerse otra pregunta. ¿Quiénes son los dueños de todos los telescopios del planeta Tierra? Te puedo adelantar que son los Illuminati, o sea, el Vaticano, o sea, los jesuitas. Es decir, mucha tela que cortar, son los mismos que controlan todo. Y cierro con esta frase que decía Robert antiguamente para cerrar sus videos, que dice así: recordar que debemos despertar a la verdad, que hay una inteligencia no humana detrás de la civilización, guiándola y explotándola. La voz que escucharás a continuación es mi voz, que representa la voz de Robert, y las preguntas del final, que son preguntas de suscriptores de su canal respondidas por Svaru. Y la voz con un pequeño efecto representa a la voz de Svaru. En este episodio he agrupado 3 videos con preguntas y respuestas sobre por qué no fuimos a la luna del canal de Robert, Despejando Enigmas. Puedes seguirme en Instagram y en YouTube como Expansión Estelar. También puedes apoyarme en la plataforma de Libri. Además, puedes escucharme a través de Spotify, iTunes Podcast e iVoox. Y si te ha gustado el programa, lo has disfrutado y sientes que a alguien más podría interesarle, compártelo o déjame algún mensaje en alguna de mis redes sociales. Y hagamos que el mensaje llegue a más personas y llegue a quienes tenga que llegar. Y si es a más personas, pues mucho mejor. Comencemos. Para toda la gente que sigue creyendo en las misiones Apolo, esto es algo que ya hemos hablado muchas veces y a mí me queda muy claro, pero la excusa que dan es que los cohetes suelen salir de la atmósfera por uno de los polos, porque según ellos, allí las bandas Van Allen son menores o apenas las hay. ¿Qué nos podrías decir sobre esto? Yo lo tengo claro, pero para los que no lo tienen tan claro y son oficialistas. Gracias. Solo mira un toroide en tu mente y verás que la concentración de energía es la máxima por los polos. La representación artística de las bandas Van Allen siempre las ponen como unas donas abiertas en los extremos. No son así. La barrera etérica es total y son dos estructuras energéticas, una dentro de la otra, reforzando una con la otra. La cantidad de radiación en los polos es mucho mayor y si investigan la trayectoria de todas las misiones Apolo, verán que nunca se acercaron a los polos. Esta información sí está en línea. Entonces, si salieron por los polos las naves Apolo, están mintiendo al público de todas formas. Y por si fuera poco, el que una nave del tipo Apolo saliera por los polos significa una dinámica de trayectoria completamente diferente, lo que consumiría mucho más combustible por los campos de vector de movimiento, y las naves apenas tenían lo suficiente para un vuelo directo ecuatorial. Durante el regreso, esto sería aún más crítico, porque para entrar por los polos, la nave Apolo tendría que aproximarse a la Tierra en un ángulo muy pronunciado, cerca de los 90 grados, lo que dificultaría la corrección de curso, muy peligrosa por cierto, o de lo contrario se quemaría al entrar a la atmósfera terrestre. Esto es particularmente grave en el caso del Apolo 13, que supuestamente regresó por un margen increíblemente pequeño. Pueden entrar al sitio de la NASA a estudiar el vector de salida de las naves. Es ecuatorial, no polar. Son demasiadas maniobras salir por los polos, demasiadas para una nave del tipo Apolo. No solo son las bandas Van Allen lo que impide que se haya realizado. Ese es el problema más grave, pero hay otros más graves. El empuje libre del cohete Saturno V no es suficiente para levantar el hardware necesario para ir a la Luna. El alunizador es inestable e imposible de volar. Esa lavadora nunca volaría. Sí, parece una lavadora, es verdad. Necesitaría ordenadores muy avanzados haciendo correcciones miles de veces por segundo para mantener eso en vuelo estable. Y simplemente no tenían esa tecnología de ordenadores. Tu ordenador portátil tiene miles de veces más poder que las computadoras de la NASA en 1969. Y la computadora a bordo del alunizador tenía menos poder de cómputo que tu reloj Casio con calculadora. El prototipo del alunizador nunca pudo volar y casi mata a Armstrong. ¿Cómo es que después voló 8 veces sin problemas, incluyendo el Apolo 13?
Las misiones Apolo son una imposibilidad técnica, nunca sucedieron. Necesitas tecnología antigravedad. Otro punto es que el tema de por qué no fueron a la Luna se puede explotar mucho más porque hay mucho más material. El punto de las bandas Van Allen es solo el punto más condenatorio, pero la lista es larga. Las bandas básicamente ya se ha dicho todo lo relevante sobre ellas, pero la razón por la cual Apolo es falso es por muchas cosas, no solo una. Desde la motivación en el ámbito político de la época hasta la falta de capacidad técnica. El cohete Saturno V, si bien es impresionante al despegar, y eso ocasiona que la gente lo vea como todopoderoso y capaz de llevar al hombre a la Luna, no tenía suficiente empuje o levante para subir el módulo lunar y la nave principal. Por eso ya no lo utilizan. De lo contrario, lo seguirían utilizando, como los rusos siguen con sus naves Soyuz en servicio desde 1967. Estados Unidos de América utiliza la Atlas, también de los 60, pero inferior. La capacidad de cómputo era insuficiente para los cálculos necesarios. El alunizador era inestable e imposible de volar y demasiado pequeño para acomodar a 2 astronautas en su interior, necesitando cambiarse, ponerse los trajes espaciales. Su motor era débil y no podía levantarlo de la Luna a pesar del 16% de gravedad. Los trajes espaciales no tenían sistema de enfriamiento válidos y los guantes eran inoperables. No podían hacer nada con eso en las manos. Esto sin mencionar que en el set en donde está el alunizador no tiene cráter debajo del motor, ni polvo en los pies de la nave. Y que hay grabaciones supuestamente reales desde dentro del alunizador mientras lo aterrizaban. Y en esas grabaciones se escucha hablar a los astronautas como si nada, y en esas grabaciones se escucha hablar a los astronautas como si nada y no hay sonido de motor, cuando el motor está allí justamente entre ellos. Si no había atmósfera dentro del alunizador, ¿por qué no tienen casco? Y aunque no la hubiera, se transferiría el sonido a través del casco del alunizador. Pero no se escucha nada, absolutamente nada, y eso es inverosímil. Cuando están los astronautas parados sobre y junto al motor del cohete de varios miles de libras de toneladas de empuje. Las cámaras fotográficas eran imposibles de manipular con los guantes. Las sombras están mal. Hay múltiples fuentes de luz. Cuando NASA insiste que no llevaban lámparas. Tienes razón sobre lo de las cámaras. Con guantes no tienes tacto para manipular una cámara. Aparecen objetos puestos allí con pisadas a su alrededor, incluyendo los cohetes lunares como puestos por grúa. Los rollos de la cámara eran de un tipo específico Kodak y eran normales, corroborado. Y una película fotográfica se vela o borra en presencia de alta radiación como la de los rayos cósmicos solares, sin mencionar a las bandas Van Allen otra vez. Y no dan señales de daño, la lista sigue y sigue. Y eso solo mencionando las razones Matrix, lo que se sabe desde allí por los mismos humanos. En la lista de arriba no incluyo nada de aquí, como el hecho de que no hay luna en sí en donde alunizar. El motor del alunizador era de 10.125 libras de empuje, como un motor de F-18C más o menos. No me vengan con que eso no hace ruido. Sobre la verdadera superficie lunar y con respecto a las imágenes del módulo lunar y sus motores, evidentemente todo es motor, se tendrían que escuchar los motores. Siempre dirán que estaba insonorizado. ¿Nos puedes hacer una pequeña descripción de cómo hubiera sido alunizar en la superficie real de la Luna si hubieran podido cruzar las bandas Van Allen con éxito? Gracias. Sería como aterrizar sobre una superficie llena de chatarra, tubos, cajas, artefactos y protuberancias. Sería como la superficie de la Estrella de la Muerte de Star Wars, que por cierto, Lucas se inspiró en la Luna porque saben todo esto. Y todo está abandonado y en estado de ruina total. No hay nadie allí, solo los sistemas autónomos. La Luna está abandonada. John Lear dice que hay 250.000 personas allí. Ya no, eso fue hace mucho tiempo ya, y hablo de miles de años atrás. El interior de la Luna son pasillos interminables en ruinas, como algo sacado de una película de terror o como un videojuego espacial de terror, como Doom o como Deep Space. Y toda esta superficie recubierta por un holograma que estará separado varios cientos de metros de la superficie real de la Luna.
Sí, el holograma está separado, está a la distancia adecuada para que el efecto deseado se logre ver desde la Tierra. Muchas gracias por compartir. Entonces, ¿lo de las bases nazis en la Luna es real o fue real? Esto es un laberinto. No, lo de los nazis no tenía habitantes como tales, era una base estelar para la distribución de mercancía, humanos. No tiene ninguna superficie rocosa o de grava, no es un astro natural. Está hecho de metal y lo que usaron solo fue un set nada más. Nazis en la Luna, solo los reptiles que también manejaban a los nazis, pero esos no son nazis como a los que se refiere la gente. Me imagino que todo este conocimiento lo tienen estas organizaciones secretas. Dentro de la Luna podríamos encontrar algún vestigio que nos indicara la historia de la humanidad. Sí lo tienen y se filtra a la gente en las películas. La Luna, como ya dijimos, está donde está desde hace 12.500 años, que es cuando se instauró la Matrix 3D y las bandas artificiales Van Allen, y al mismo tiempo y poco tiempo después del diluvio que no lo ocasionó Enlil, como dicen los fanáticos de las tablillas sumerias. Dentro de los pasillos de la Luna está todo abandonado, peligroso y desordenado. Está lleno de entes. Entes peligrosos. Sí podrían serlo. También trampas y mecanismos puestos allí por los reptiles cuando dominaban la zona. No es seguro. No es seguro explorar eso. Además es inmenso. Solo imagina cuántos pasillos hay dentro de esa cosa. Cuartos, bóvedas, espacios. Sus reactores son primitivos, ionizantes, peligrosos. La lista es larga. Muchos me preguntan qué pintan los Anunnakis en todo esto. ¿Son los reptiles controladores? Nave Anunnaki, película Prometheus, Gu Negro, sí. Una vez más lo dicen todo en las películas. Los Anunnaki de la película Prometheus se ven más bien como Malakak o blancos altos. En sí, Anunnaki significa quienes vienen de arriba, ergo cualquier alien. En sí, Anunnaki como tal no es una raza identificada por nosotras o por la Federación. Se usa Anunnaki para describir casi cualquier raza reptil que esté manejando negativamente la Tierra. Kingu, Draco, Ushungal, Naga, etc. Sí, para mí eso es un Malakak. ¿Cuál es la diferencia entre magnetosfera y cinturones o bandas Van Allen? Las bandas Van Allen son el resultado de la manipulación de la magnetosfera como resultado a la superimposición de otra frecuencia electromagnética de alta energía. Se usa a la magnetosfera como fuente de energía para las bandas Van Allen. Esto se logra transmitiendo una frecuencia de alta energía comparable a la de la magnetosfera, cambiándola con el principio de las ondas dominantes. La magnetosfera es el resultado natural de la presencia de una gran masa que hace las veces de dinamo energético. También se puede ver como el aura del planeta. Tanto la dinámica de las bandas Van Allen como la de la magnetosfera se basa en el toroide. Están superimpuestas, es decir, ambas coexisten en el mismo lugar básicamente. Y como obedecen a los mismos principios, los vórtices de entrada y de salida en los polos son los puntos de mayor energía. Las partes ecuatoriales son la misma cantidad de energía de los vórtices, pero diluidos en una superficie de extensión más grande. Por lo tanto, el salir de la Tierra por los polos es intentar escapar por donde las bandas Van Allen tienen mayor fuerza o concentración energética por kilómetro cuadrado. ¿Las bandas Van Allen se pueden cruzar en el astral? Sí, si tienes una frecuencia muy alta, pero depende de cada persona. El astral no es solo una frecuencia, es un rango muy elevado. Entonces depende de tu frecuencia personal. Si no es lo suficientemente elevada, no podrás. Las bandas Van Allen son escalares. Esto quiere decir que barren varias frecuencias, no solo una. Pero tienen un límite y ese límite se puede sobrepasar y escapar en el astral. Es como volar más arriba que una tormenta en un avión. Otra cosa relacionada, al morir, cuando un atma tiene la frecuencia suficiente, puede pasar las bandas, que si vibran en una frecuencia inferior no podrán.
Entonces, solo las atmas que han llegado a cierto nivel de avance espiritual serán libres del encierro de las bandas Van Allen. Esto no contradice que sean señal de la fuente, pues lo que las hace vibrar en una frecuencia inferior son sus propias ideas de que así son las cosas. El vibrar más alto es regresar a la fuente sabiendo lo que eres por dentro. Si los reptiles que hay en la Tierra son de la cuarta densidad y de la tercera densidad, y la Tierra antes de todo esto estaba en la quinta densidad, ¿cómo los reptiles accedieron a la quinta densidad y pudieron colonizar y luchar contra las colonias extraterrestres de lirianos, atlantes, telanos, taigeteanos y otras razas extraterrestres de otros varios lugares más, que son de la quinta densidad? Cuando en teoría los reptiles de la cuarta y la tercera densidad se coserían en un medio de la quinta densidad. También entiendo que en esta ascensión planetaria a la quinta densidad todos ascenderíamos, incluso los reptiles de la tercera y la cuarta densidad. Porque muchos reptiles están en la quinta densidad. Como el universo es mayormente 5D en cuanto al promedio, los reptiles también. También los reptiles tendrán que ascender, pero muchos no lo harán. Esto se entiende viéndolo como líneas temporales. Algunos, los más negativos, se quedarán en líneas temporales en donde el 3D permanece, humanos también. Los reptiles negativos que están en la quinta densidad pueden cruzar las bandas Van Allen. No están en la tercera densidad. Lo que sucede es que mantienen la tercera densidad dentro de sus naves y al escapar se mudan a la quinta densidad como todos los demás. Solo cruzaban en portal o en nave espacial, pero ya no. Ok, entiendo, Svaru. Antes habían reptiles de quinta densidad, cuarta densidad y tercera densidad. Cuando se colocaron las bandas, solo quedaron atrapados los de la cuarta y tercera densidad. Los de la quinta se fueron o desaparecieron. Sí, es en la parte alta de la quinta densidad en donde ya les cuesta trabajo estar porque ya se comienza a desvanecer la dualidad y con la dualidad también el pensamiento lineal dejando solo el holográfico. Entonces no tiene sentido atacar a otros si sabes que eres tú otra vez y prevalece la empatía. Sabes estar en tus sitios, Varú, y no perder la calma. Muchas gracias. Es el poder que te da saber que tienes la verdad y actúas con la verdad, lo comprendan o no otros. ¿Por qué sé que tengo la verdad? Porque acepto que hay múltiples verdades y que una verdad es relativa. Entonces no puedo entrar en conflicto con nada. Incluyo todos los puntos de vista. No es tan fácil para algunos comprender mi forma de pensar. Todo es la fuente para mí y yo soy la fuente. Todo soy yo, como tú eres la fuente para ti, como pasa con todos los demás. Svaru, se nos termina el tiempo. Sí, cuídate mucho y nos vemos. Gracias, igualmente, Svaru. Bye. Gracias, Robert. Bye.